Bueno, como ya les mencioné en un inicio, nosotros podemos derivar por dos maneras. Una es la regla de los cuatro pasos, que es la que acabamos de ver, que a veces puede ser un poco más compleja y más si tenemos funciones con grado mayor. Y vamos a tener la derivación por fórmulas o con formulario. En este caso vamos a tener que hacer uso de un formulario. Yo en este prefiero que utilicen el que yo les mandé porque sí pueden encontrar otros formularios en internet, en libros, y van a tener las mismas fórmulas pero en diferente orden. Y yo ahorita quiero que manejemos este formulario para que así nosotros sepamos cuál es la fórmula 1, cuál es la fórmula 2 y sea más sencillo. Así cuando yo me refiera a una fórmula por su número, ustedes la van a poder ubicar de forma fácil de acuerdo a su formulario, ¿vale? Entonces, por favor utilicen ese que yo les estoy pasando. Ahorita de todas formas vamos a ir viendo las fórmulas con la numeración que corresponde al formulario que yo les pasé. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, en el formulario tenemos varias fórmulas, todas identificadas con un número romano, y vamos a tener fórmulas de acuerdo al tipo de operación. Tenemos fórmulas para potencias, multiplicaciones, divisiones, raíces, para funciones trigonométricas. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Ahorita vamos a empezar con las más básicas. Entonces, de acuerdo a las que vienen ahí en el formulario, vamos a empezar que tenemos la fórmula número 1, y la fórmula 1 me dice derivada de c respecto de x. Así es como se va a leer. Ojo, no es de c sobre dx, es derivada de c respecto de x. Así es como se lee. Y esto me dice que es igual a 0. ¿A qué se va a referir esto? La letra c en nuestro formulario la vamos a leer como constante. Me está indicando que es un valor constante. ¿Y cuál es un valor constante? Bueno, las constantes ya sabemos que son los números que conocemos, como el 1, el 100, inclusive números fraccionarios como un medio, o también vamos a obtener las primeras letras del abecedario, la A, la B, la propia C, como la está poniendo aquí, o también otros números que a pesar que son literales son valores constantes, como la letra pi. Este es un valor que nosotros ya sabemos cuál tenemos. Entonces, ¿esto cómo se lee? La derivada de una constante es igual a 0. Aquí, ojo, tenemos que tener la constante solita, sin nada, y derivada de una constante va a ser 0. Esa es una regla. Ahorita, cuando ejemplos, vamos a ver más a qué nos referimos. Entonces vamos con la fórmula número 2. Y la fórmula número 2 me dice, derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Esta es una muy sencilla. Me está diciendo que la derivada de una variable respecto de sí misma, o sea, hace que yo tenga la misma tanto arriba como abajo sin ningún exponente, va a ser igual a 1. Esta es muy sencilla. Aquí el formulario me maneja x porque x es la variable más común, pero no importa, podemos tener otra variable. Por ejemplo, aquí les voy a poner derivada de t respecto de t, tenemos nuestra variable t, va a ser igual a 1. Misma variable sin exponente tanto arriba como abajo. Otro ejemplo, derivada de s respecto de s igual a 1. Misma variable sin exponente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, derivada de una variable respecto de sí misma siempre me va a dar 1. Vamos con la fórmula número 3, esa ya es un poco más extensa, y me dice que yo tengo la derivada respecto de x, se abre un paréntesis, y aquí me pone u más menos v más menos w. Y me dice que esta se convierte en tres derivadas diferentes. Derivada respecto de x del primer término, más menos la derivada respecto de x de mi segundo término, más menos la derivada respecto de x de mi tercer término. Entonces, prácticamente esta se lee que cuando yo tenga la derivada de una suma, o una resta se va a poder separar. ¿De qué van a depender estos signos? Aquí me pone más menos, pero va a depender del signo que yo tengo aquí. Si es resta, obviamente va a ir resta. Si es suma, va una suma. En el ejemplo me pone para 3 términos, pero pueden ser para los que yo quiera siempre y cuando estén sumando. Desde 2 términos hasta n términos. No importa, aquí me la pone de 3, pero puede ser para 2, 3, 4, 5 términos, siempre y cuando se estén sumando o restando. Esta nosotros la vamos a decir que es separar. Tengo una derivada compleja y la separo en 3 derivadas más sencillas. Aquí una anotación, en el formulario ven que aparece la letra U, la letra V y a veces W. Estas letras nosotros las vamos a decir que son funciones, ¿vale? Así es como se leen. En este caso sería derivada de la suma de 3 funciones es igual a la separación de sus derivadas. Una función va a ser donde tenga variables. Más adelante con los ejemplos igual vamos a ver cómo se utilizan, pero una función es donde tengo variables. A veces puede ser tan sencilla como simplemente x o tan compleja como un polinomio.
¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos con la fórmula número 4. La fórmula número 4 me va a indicar que yo tengo la derivada respecto de x y aquí me pone la notación c por v, ¿vale? Y me dice que este resultado sería c por la derivada, aquí es como se lee, esta c está multiplicando a la derivada, c por la derivada de v, la derivada de la función que me queda. Aquí ya quedamos que la letra c se comporta como una constante y la v va a ser una función, que es donde yo tengo variables. Prácticamente esta fórmula la conocemos como que la constante sale de la derivada. ¿Por qué decimos que la derivada? Porque este símbolo de derivada funciona como un operador, así como nosotros conocemos los signos de operación de suma, de resta, de división. Este símbolo también es un operador, nuestro de x, ¿vale? Y este de x me está indicando que yo estoy derivando, que estoy haciendo la operación de derivar. Y este símbolo solamente va a afectar a lo que esté a la derecha de él. Todo lo que está a la izquierda no. Entonces por eso decimos que la constante sale de la derivada, porque a la hora de salir ya no se está viendo afectado por esto. Y entonces esta constante está multiplicando a la derivada de esta función, ¿vale? Entonces simplemente la letra sale. Insisto, este es un operador y está afectando a lo que esté a la derecha de él, nada más. Y por último, vamos a tener nuestra fórmula. Ahorita me voy a brincar un poco porque vamos a estar viendo las fórmulas más básicas y quiero que nos brinquemos a la fórmula número 7. En nuestra fórmula número 7 de nuestro formulario tenemos la derivada respecto de x y aquí me pone solamente x a la n. Y me dice que esto va a ser igual a n, esta n pasa multiplicando, por x a la n menos 1. Al exponente le resto 1 y listo. Igual, insisto, esta me pone en x porque es la variable más común, pero esta también se puede interpretar como la derivada de respecto de t, de la variable t a la n. El chiste es que cuando yo tengo una variable solita elevada a una potencia, ¿qué es lo que voy a hacer? El exponente pasa multiplicando y al exponente que yo tenía le voy a restar 1. Insisto, ahorita más vamos a ver cómo se aplica esta fórmula de aquí. Pero por lo mientras, estas son las fórmulas que vamos a ir manejando. Conforme las dominemos, vamos a ir avanzando con las otras fórmulas y van a ver que se manejan de forma muy similar, ¿vale? Vamos a checar lo que es nuestro primer ejemplo de derivación por fórmulas para que vayan viendo. Y entonces aquí tenemos hallar f' de x, ya sabemos que esto significa derivada, de la función f de x igual a 5x al cubo, una función aparentemente sencilla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero que nada, vamos a tener que colocar nuestro operador. Si me están pidiendo f' de x, voy a poner que mi derivada, f' de x, va a ser igual a, y aquí nuestro operador, el símbolo que me va a estar indicando que tengo que derivar, quedamos que va a ser derivada respecto de x. Este es mi operador, y entre paréntesis voy a poner de qué me están pidiendo. Yo quiero encontrar la derivada de quién, la derivada de 5x al cubo. ¿Ok? Segundo paso, yo ya que tengo aquí mi derivada, si ustedes se fijan se empieza a parecer un poco a lo que viene en el formulario, tengo que ver a cuál de las fórmulas se parece. Y tengo que repasar, ahorita vamos a ver con las fórmulas que nosotros conocemos. La primera fórmula que vimos exclusivamente se refiere a derivadas de constantes, cuando la constante está sola. En este caso, como vemos, tenemos una constante, pero está acompañada de una literal, por lo tanto no puedo aplicar la fórmula número 1, porque no tengo la constante sola. Entonces verificamos con la fórmula número 2. La número 2 me dice que debo de tener una variable sola y sin ningún exponente. Entonces aquí tampoco puedo aplicarla ya que la variable está multiplicando y tiene un exponente. Entonces la fórmula 2 también queda descartada. La fórmula 3 es para cuando yo tengo una suma o resta de varios términos. Es fácil ver que solamente tengo un término que no está sumando ni restando, por lo tanto también queda descartada. Y en la fórmula 4 vemos que tenemos una constante por una función. Yo les dije que u o v, en este caso en mi fórmula es v, significa función. Y esta función, insisto, puede ser tan compleja como todo un polinomio o puede ser tan sencilla como simplemente una variable elevada a una función. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestra fórmula número 4, que mi fórmula número 4 me dice derivada respecto de x de una constante por una función va a ser igual, la constante sale de la derivada y me queda la derivada de mi función. Si ustedes se fijan, esta de aquí es la que se parece. Simplemente para mi situación, la constante ¿cuánto vale?
en mi caso vale 5, y mi función, que es lo que está multiplicando a mi constante, sería x al cubo. Estos serían los datos de acuerdo a esta fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, ya que identifico mis datos, paso a aplicar la fórmula y sería que mi derivada f' de x es igual a, la constante sale, esta constante que yo tengo, que es el 5, va a salir de mi derivada y va a quedar 5 por, está multiplicando a la derivada de, aquí en mi fórmula me dice que es v, y en mi caso quedamos que v va a ser la x al cubo. Entonces me quedaría derivada de x al cubo. Como ustedes se podrán dar cuenta, el hecho de derivar por fórmulas va a ser algo iterativo. ¿Qué significa? Que voy a estar repitiendo el procedimiento una y otra vez. Cada paso que haga sería como quitarle un grado de dificultad, quitarle una capa a lo que es mi derivada. Y así voy a seguir hasta cuándo. ¿Cuándo voy a decir que ya terminé de derivar? Cuando este símbolo de operador deje de aparecer. Cuando este ya no aparezca es cuando digo que ya llega la derivada. Mientras voy a tener que seguir aplicando fórmulas hasta que este símbolo desaparezca. Repitiendo el mismo proceso. Este es mi siguiente paso. El 5 ya salió, que está multiplicando, pero yo veo que aquí todavía tengo el símbolo de derivada. Y otra vez voy a hacer lo mismo, repasar mis fórmulas. A la 1 no es porque no tengo una constante. La 2 no puedo aplicarla porque la fórmula está elevada a un exponente. No está sola, entonces no puedo aplicarla. La 3 tampoco porque no estoy sumando ni restando. La 4 es la que ya acabo de aplicar sacando la constante. Y entonces si ustedes se fijan se parece mucho a la fórmula 6. A la fórmula 7. En mi fórmula número 7 es donde yo voy a tener la derivada de una variable elevada a una n potencia, siempre y cuando esa potencia sea un número constante. Y me dice que el exponente pasa multiplicando y al exponente que yo tenía le resto 1. Si ustedes se fijan, quiero que vean la similitud. Aquí tengo una variable elevada a una potencia. Es lo mismo que yo tengo. Por eso voy a aplicar la fórmula número 7. Puedo ver aquí cómo se parecen. Entonces, la aplico y mi derivada f' de x sería igual a lo que yo ya tengo, que es ese 5 que tengo afuera que está multiplicando a lo que resulte de todo esto. 5 por, y aplico esta fórmula. En este caso, ¿cuánto vale mi exponente? Para mi función, mi exponente vale 3. Entonces, este exponente va a bajar multiplicando, baja ahí el 3, luego sigue la x elevada al exponente, pero ese exponente que yo tenía le voy a restar un 1. ¿Por qué un 1? Porque es lo que me dice mi fórmula. Y ya hasta aquí termina mi fórmula. Como ustedes pueden ver, ya no me aparece este símbolo de derivada, por lo tanto aquí sí ya terminé de derivar. Lo que me queda es hacer un poco de álgebra para que esto de aquí quede de la forma más simplificada. Y entonces mi derivada f' de x sería, aquí realizo operaciones, este 5 está multiplicando a esto de acá, 5 por 3, 15, y aquí voy a restar simplemente el exponente, me quedaría x, 3 menos 1, x al cuadrado. Ya no puedo simplificar nada más, entonces hasta aquí lo dejo y este sería mi resultado final. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Mi función es 15x cuadrada. Bueno, vamos a checar este otro ejemplo. Aquí tenemos hallar y', quedamos que esto igual significa derivada, solamente cambiamos un poco de notación, de y igual a 7x menos 3x más 6. Aquí igual tenemos otra función. Esta vez sí es una función un poco más compleja que la anterior, pero van a ver que realmente la forma de derivar con fórmulas es muy sencilla. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, colocar lo que me están pidiendo, y entonces escribo que y', que es lo que me están pidiendo, es igual, y voy a colocar mi signo de operación de derivada, que este es mi operador, y entre paréntesis, lo que me están pidiendo, quiero la derivada ¿de quién? De 7x a la cuarta menos 3x más 6. Eso es lo que yo quiero derivar, ¿ok? Y otra vez, como en el ejemplo anterior, tengo que repasar con mis fórmulas y ver a cuál se parece. Creo que aquí es muy fácil ver que se parece mucho a la fórmula número 3. Tengo una derivada de una suma y una resta. Y entonces vamos a aplicar nuestra fórmula número 3. Aquí los quiero con su formulario en mano para que ustedes puedan ver a qué fórmula nos estamos refiriendo. Y entonces esa fórmula número 3 me dice que cuando yo tenga, bueno, aquí se las anoto igual para que no se pierda, la derivada respecto de x de una función compuesta por sumas y restas, u más menos v más menos w, va a ser igual a la derivada de cada una de sus partes, que sería derivada de x
del primer término más menos la derivada respecto de x del segundo término más menos la derivada respecto de x de mi tercer término. Esa es la que yo voy a estar aplicando, ¿ok? Entonces aplico la fórmula número 3 y y' sería igual a, esta derivada se va a transformar en tres derivadas diferentes y sería derivada respecto de x de 7x a la cuarta, que es el primer término, menos, ¿por qué menos? Porque tengo que respetar los signos que tenga aquí, menos la derivada respecto de x de mi segundo término, que es 3x, más mi derivada respecto de x de mi último término, que sería 6. Y en este caso, una derivada más compleja me queda en tres derivadas más sencillas. Entonces, bueno, ya avancé un paso. Insisto, el hecho de derivar por fórmulas son varios pasos iterativos. Voy a tener que ir repitiendo las fórmulas hasta que este símbolo de derivada desaparezca, ¿vale? Entonces, bueno, ya hice este paso. Tengo tres derivadas sencillas. Estas derivadas las voy a tener que resolver. Y vemos, para el primer caso, se parece mucho al ejemplo número 1. El ejemplo número 1 lo resolvimos de una forma un poquito más extensa, pero aquí yo quiero simplificarlo. Y si ustedes checaron del ejemplo número 1, lo único que hacemos para este tipo de derivadas, donde tengo una constante y una literal sola elevada a una potencia, el exponente pasa multiplicando y al exponente le resto 1. Si tienen dudas, insisto, chequen el ejemplo anterior para ver que esto se cumple. Y entonces esta derivada se resuelve de una forma muy sencilla. Este exponente pasa multiplicando. El 4 por el 7 me quedaría ahí un 28. Y aquí le voy a restar 1 al exponente. Me quedaría entonces x, si estaba a la cuarta y le resto 1, me quedaría x al cubo. Insisto, si tienen dudas para este tipo de derivación, chequen lo que es el ejemplo número 1, pero es de forma muy sencilla. Cuando yo tengo una constante multiplicando a una variable a un exponente, el exponente multiplica la constante, de ahí me sale el 28, 4 por 7, y al exponente le resto 1. Entonces, esta primera, al ya no tener el símbolo de derivada, ya quedó. Vamos con la siguiente. Menos. En la siguiente, como podemos ver, es una constante por una función. Aquí voy a utilizar lo que es mi fórmula número 4. ¿Vale? Aquí lo ponemos en pequeño, aquí voy a utilizar la 4. Aquí, para que no quede dudas, utilizamos lo que era nuestra fórmula número 7. Entonces, aquí utilizando la fórmula 4, la constante va a salir. La constante sale de mi función y entonces me quedaría 3 por la derivada respecto de x. Y si el 3 salió, ¿qué es lo que queda dentro de la derivada? Simplemente la x. ¿Ok? Insisto, con fórmula 4 tengo una constante por una función. La constante sale, de ahí se queda el 3. Y derivada de x respecto de x es lo que me queda dentro de mi derivada. Más la derivada de esta de aquí. Si ustedes se fijan, insisto, volvemos a repasar con las fórmulas. Aquí yo no tengo una función. ¿Por qué no tengo función? Porque no tengo variables. Exclusivamente tengo una constante sola. ¿Y cuál de las fórmulas que vimos me sirve para constantes solas? Aquí vamos a aplicar la fórmula número 1. La fórmula número 1 me dice que cuando tengo derivada de una constante, simplemente se transforma a ¿cuánto? A 0. Eso es lo que va a dar. Derivada de una constante, tengo el 6 solo, se convierte en 0. Continuamos, todavía no termino porque me falta esta derivada de aquí. Y entonces apuntamos y' es igual. Esta de aquí ya está resuelta, entonces la paso como está, x al cubo, menos, este 3 está multiplicando a lo que resulte de la derivada, 3 por, y aquí, ¿cuál voy a aplicar esta? Insisto, si repasamos nuestras fórmulas, puedes ver, no puede aplicar la 1 porque no es una constante, es una variable. En este caso vamos a aplicar nuestra fórmula número 2, ¿vale? En mi fórmula número 2 es cuando tengo una variable sola, sin exponente, y abajo tengo esa misma variable. Entonces, derivada de x respecto de x, esto me va a dar como resultado un 1. Y el 0 pues ya no tiene caso que lo ponga. En este caso, ahora sí ya terminé de derivar. ¿Por qué? Porque ya no me aparece este operador de derivada. Y ya simplemente hago el álgebra para simplificarlo y sería y' es igual a 28 x al cubo menos 3. Este sería el resultado de la derivada que me estaban poniendo al inicio. Insisto, este tipo de derivadas es muy importante que la dominen, simplemente que el exponente pase multiplicando y al exponente le resto 1, porque es de las más comunes que vamos a tener. Y en esta de aquí, yo quiero que observen esta derivada que hicimos, la derivada de 3x,
Porque, ¿qué fue lo que pasó? Aplicamos fórmula 4 para sacar el 3 y después derivar x. Pero si ustedes se quieren ahorrar esto, y pueden ver, cuando tengamos derivadas de este tipo, cuando yo tenga la derivada respecto de x de una variable, por ejemplo, 9 multiplicando a la x, cuando tenga la derivada de una constante multiplicando a la variable, y la variable esté sola, no tenga exponente, simplemente me va a quedar la constante. Insisto, cuando tenga derivada de una constante por una variable y la variable es el exponente 1, o sea que no le aparezca exponente, es 9. Otro ejemplo, derivada respecto de x de la constante, no sé, de 5 por x es igual a 5 nada más. Si yo tengo la derivada respecto de t, aquí le cambio un poco de variable, de 10t, su derivada va a ser 10. Chequen bien la relación, cuando tengo una constante por una variable elevada a la potencia 1, me queda exclusivamente la constante. Derivada de 9x, solo 9. Derivada de 5x, solo 5. Derivada de 10t, solo t. Derivada, aquí igual de s, de a por s, quedamos que la a se comporta como una constante. Lo vimos en la fórmula número 1. Derivada de a por s, una constante por una variable la 1, simplemente mal, me queda la constante, ¿vale? Esto es muy importante para que ustedes aprendan a derivar de forma rápida. Bueno, tenemos el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 me dice hallar f' de t. En este caso cambiamos por la variable t, simplemente es para que ustedes vean que no importa que no sea x, funciona igual, simplemente la x es porque es la variable más común. Pero bueno, f' de t de la función de t igual a 2t a la quinta más 6t al cubo más 4t menos 8. Simplemente está cambiando mi variable. Y me incrementan otro término, en este caso es una función de 4 términos, pero no va a tener mayor complejidad. Entonces empezamos y primero colocamos lo que nos piden, que sería que queremos encontrar la derivada f' de t de mi función esta de aquí. Entonces coloco mi operador, derivada, y en este caso en lugar de poner derivada respecto de x, como mi variable es t, coloco derivada respecto de t. Es el único cambio, de ahí en fuera funciona igual. Y entre paréntesis lo que quieren que derive, que sería 2t a la quinta más 6t al cubo más 4t y menos 8. Esa es la derivada que yo estoy teniendo. Y como ustedes podrán ver, se parece igual al ejemplo anterior. Tengo una derivada de una suma, en este caso es una suma de 4 términos, y entonces voy a aplicar la fórmula 3. Insisto, aunque la fórmula 3 solamente se pone ahí 3 términos, puede ser para más términos. Entonces voy a aplicar esa, y simplemente la fórmula número 3, aquí la ponemos, es para poder separar. Entonces yo separo mi derivada f' de t, sería igual a, separo en 4 derivadas, derivada de mi primer término, derivada respecto de t, de 2t a la quinta, más, respetando los signos que tengo aquí, derivada de mi segundo término, derivada respecto de t de 6t al cubo, más mi derivada del siguiente término, que sería derivada de 4t, y menos, insisto, respetando los signos que tenga ahí, derivada respecto de t, de mi último término, que sería 8. Tenemos 4 derivadas sencillas, pero como ustedes pueden ver, se parecen a derivadas que ya hemos resuelto, y entonces vamos a ver cómo se resuelven. Pasamos al siguiente paso. Y en este caso, este tipo de derivadas, cuando yo tengo una constante multiplicando a una variable, a un exponente, ya vimos cómo se va a hacer. Simplemente este exponente pasa multiplicando la constante, 5 por el 2, sería un 10. Recuerden, aquí este paso multiplicando. Después va la variable y el exponente menos 1. En este caso tenía 5, le resto 1 al exponente y me quedaría 4 nada más. De esta forma ya hice muy sencilla esta primera derivada. Más el signo que tenemos ahí, veo esta derivada e insisto lo mismo, es igual muy similar a esta, tengo una constante por una variable elevada a un exponente. El exponente pasa multiplicando, me quedaría 18, luego va la variable y al exponente le resto 1, si aquí tengo 3, aquí me queda al cuadrado. Estas dos son muy similares y se resuelven de una manera muy sencilla. Y esta derivada de aquí, ya la vimos en el ejemplo anterior, que era con fórmula 4 y después aplicamos la fórmula 2, pero si lo queremos hacer de forma sencilla, de acuerdo al ejemplo anterior,
Cuando yo tengo una constante por una función, o una variable, perdón, y esa variable está elevada a la 1, o sea, hace que no se vea un exponente, simplemente me queda la constante. Y entonces derivada de 4t, simplemente me queda el 4. Insisto, si tienen dudas, chequen el ejemplo anterior, es donde hacemos esta derivada de forma paso por paso. Pero repito, cuando tengo una constante por una variable sin exponente, simplemente queda la constante. Y la última es derivada de 8. El 8 es un número que conocemos, por lo tanto es una constante, y le puedo aplicar la fórmula número 1. La fórmula número 1 me dice que la derivada de una constante simplemente es 0. Como ustedes se fijan, aquí ya agilizamos el proceso de derivación. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo hacer estas derivadas de forma rápida, y en este caso ya terminé. Lo único que me queda es simplificar, que la única forma de simplificar es quitar este 0 para que no aparezca, y entonces mi resultado final sería f' de t, sería igual a 10t a la cuarta más 18t al cuadrado, y solamente me queda el más 4. Y este sería el resultado final. Como ven, el proceso se va agilizando un poco. Es muy importante que ustedes dominen hacer este tipo de derivadas sencillas, porque nos va a ayudar mucho más adelante cuando veamos fórmulas mucho más complejas, ¿vale? Cualquier duda, aquí están en los videos, por favor estén checando el procedimiento. Y después vamos a estar resolviendo dudas en medio de una videoconferencia. Bueno, ya por último, para cerrar este tema, aquí les dejo una tarea. Son 9 ejercicios para que practiquen ahorita el tipo de derivadas que vimos en este tema, en los ejemplos. Ustedes ya saben, inténtenlos por favor. Ahorita lo que me interesa es que los practiquen en su libreta. Me van a tener que adjuntar su tarea en este video, aquí en el post de Classroom. Me van a agregar sus fotos de sus tareas. No importa ahorita que no les salgan de todo bien, lo que me interesa es que lo intenten. Posteriormente, como ya les mencioné, voy a abrir un video chat para solucionar dudas. Este va a ser por la plataforma de Zoom para que vayan haciendo de una vez su usuario y puedan acceder de forma sencilla. Ya en el día les estaré informando el horario y la clave para que se puedan unir a esta videoconferencia, ¿vale? Pero bueno, entonces por mientras me resuelven estos 9 ejercicios que están aquí, de acuerdo a lo que vimos ahorita en la clase, y les voy a pedir por favor que vayan consiguiendo este de acá. Yo ya les había hablado del libro de Granville de cálculo, y vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente clase con los ejemplos y los ejercicios que vienen a partir de la página 42 en adelante. Este libro, si lo tienen en físico, qué genial. Si no, lo pueden descargar. De hecho, aquí se los voy a dejar en PDF para que puedan trabajar. Y ojo, si ustedes descargan el documento en PDF, me estoy refiriendo a la página 42 del libro, no del documento en PDF, sino la página 42, ahí vienen en las páginas el número indicado en la parte de arriba. Entonces, a partir de la página 42, con esos ejercicios es con los que vamos a estar trabajando la siguiente clase. Entonces, muy importante, por favor, que lo descarguen y que vayan viendo y que chequen lo de su usuario de Zoom para resolución de dudas. Entonces, ahorita intenten esto, se queda de tarea y nos vemos la siguiente clase.